El presidente argentino Javier Milei hace duras críticas en la reunión general de la ONU este lunes 23 de septiembre de 2024. A las autoridades de las Naciones Unidas, los representantes de los distintos países que la integran y todos los ciudadanos del mundo que nos estén mirando, buenas tardes. Para aquellos que no lo saben, yo no soy político, soy un economista liberal libertario, que jamás tuvo la ambición de hacer política y que fue honrado con el cargo de presidente de la República Argentina frente al fracaso estrepitoso de más de un siglo de políticas colectivistas que destruyeron nuestro país. Este es mi primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y quiero aprovechar para, con humildad, alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030, y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende. Quiero, sí, comenzar dando crédito cuando el crédito corresponde. La Organización de Naciones Unidas nace del horror de la guerra más cruenta de la historia global, con el objetivo principal de que nunca volviera a ocurrir. Para ello, la organización grabó en piedra sus principios fundamentales en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí se consignó un acuerdo básico en torno a una máxima, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bajo la tutela de esta organización y la adopción de estas ideas, durante los últimos 70 años la humanidad vivió en periodo de paz global más largo de la historia, que coincidió también con el periodo de mayor crecimiento económico de la historia. Se creó un foro internacional donde las naciones pudieran dirimir sus conflictos a través de la cooperación, en vez de recurrir instantáneamente a las armas, y se logró algo impensado: sentar de manera permanente a las 5 potencias más grandes del mundo en una misma mesa, cada una con el mismo poder de veto, a pesar de tener intereses totalmente contrapuestos. Todo esto no hizo que el flagelo de la guerra desapareciera, pero se logró por ahora que ningún conflicto escalara a proporciones mundiales. El resultado fue que pasamos de tener 2 guerras mundiales en menos de 40 años, que en conjunto se cobraron más de 120 millones de vidas, a tener 70 años consecutivos de relativa paz y estabilidad global, bajo el manto de un orden que permitió al mundo entero integrarse comercialmente, competir y prosperar. Porque donde entra el comercio no entran las balas, decía Bastiat. Porque el comercio garantiza la paz, la libertad garantiza el comercio y la igualdad ante la ley garantiza la libertad. Se cumplió, en definitiva, lo que consignó el profeta Isaías y se lee en el parque cruzando la calle. Dios juzgará entre las naciones y arbitrará por los muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadoras. Nación no tomará espada contra nación, nunca más conocerán la guerra. Esto es lo que ha ocurrido mayormente bajo la tutela de las Naciones Unidas en sus primeras décadas. Y por eso, desde esta perspectiva, estamos hablando de un éxito destacable en la historia de las naciones que no puede ser soslayado. Ahora bien, en algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria,
y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente, se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. En el plano económico, se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico, violentan los derechos de propiedad y entorpecen el proceso económico natural, llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante.